Para mí es un gusto tenerlo en médico de familia, a Diego Bernardini, que es un médico que, digamos, gerontólogo. ¿Qué es gerontología? A mí me gusta hablar personas mayores. Hoy justamente me preguntaban a la mañana, todo lo que es especialización en personas mayores que no es médico es gerontología. Es el psicólogo, el trabajador social, el arquitecto. La geriatría es la especialización médica, digamos, exclusivamente para las personas mayores. Pero en mi caso estoy con las dos. ¿Por qué la nueva longevidad? La nueva vejez, se diría, ¿no? ¿Qué es la nueva longevidad? Es un fenómeno nuevo, como bien decís. Estamos hablando de los últimos 30 años. Es la respuesta que nos están dando las personas que hoy están en la segunda mitad de la vida en relación a la narrativa antigua que teníamos de la vejez. Particularmente porque cuando hablamos de envejecimiento o de vejez siempre nos quedamos con los números, con los datos duros y nos quedamos con una imagen que está asociada a la enfermedad, a la dependencia, a la necesidad de cuidados. Los datos duros, cuando uno analiza los datos poblacionales, nos muestran que las personas que necesitan apoyos para sus actividades básicas de la vida diaria, que es vestirse, salir de la cama, ir al baño, asearse, esas apenas llegan al 25, 20 y tanto por ciento. A medida que aumenta la edad, después de los 85, por supuesto, esto sube. Pero así todo, más de la mitad de las personas mayores de 85 años viven en sus casas, con un buen estado de salud, quizás con alguna medicación, alguna ayuda, pero de manera independiente. Mucha gente que te está mirando en todo el país tiene más de 70 años. Sí. Y quiere llegar a los 90 años, quiere Sí. llegar a y vivir bien. Vos dijiste algo, libre de enfermedad. Qué importante es el concepto de libre de enfermedad. ¿Cómo trabajar en esa nueva longevidad libre de enfermedad? Completamente. Vos fíjate que ahora nos están, entre comillas, vendiendo la vida de 100 años. Tenemos que prepararnos para vivir 100 años. Y la realidad es que lo que importa es cómo uno va a vivir. Sean 100, sean 90 o sean los que tengan que ser. Ahí está la pregunta. Hablamos de la expectativa de vida saludable. ¿Qué es lo que vos decís? Mira, en datos duros tenemos algunos datos que nos muestran que, por ejemplo, una persona de 60 años en Argentina tiene por delante una expectativa de vida de 24, 25 años. De 60 años, o sea, yo Hoy. voy a vivir 25 años más. En promedio, o sea, en promedio. Hablamos de estudios poblacionales. De esos, redondeémoslo, 25 años, sabemos que en el caso del hombre, por ejemplo, 21, 22 van a ser de expectativa de vida saludable. En los últimos 2, 3 vas a necesitar alguna ayuda, alguna... A ver, déjame que haga el cálculo. A ver, está bien, te compro. Quienes peor la tienen son las mujeres, porque Apa, ellas tienen más expectativa de vida que nosotros y tienen una expectativa de vida saludable menor. O sea, nosotros de alguna manera vivimos menos que ellas. Esto es un fenómeno global, 4, 5 años. Pero más libre de enfermedad. Pero más libres de enfermedad. Entonces, a lo que hay que apostar es a la salud. No importa si vas a vivir 90, 85 o 100. Clint Eastwood en una película decía que al único que le importa llegar a los 100 es al que tiene 99. Entonces me parece que tenemos que buscar calidad. Es como una alegría que tienen también, ¿no? Sí, sí. Es muy interesante porque ellos, vos fíjate que no hablan tanto del trabajo en el concepto que nosotros lo tenemos, sino que hablan de estar ocupados. Y Gianni, que somos muy buenos amigos, que él es profesor de nutrición allí en Cerdeña, él trabaja mucho el aspecto investigativo porque Cerdeña es la única zona azul donde la proporción hombres y mujeres es parecida, es similar, casi similar. En Okinawa no, en Okinawa la proporción de mujeres es muchísimo más alta que los hombres, lo mismo que en otros lados. Justamente las primeras imágenes son de Costa Rica, de la península de Nicoya. Ahí estuvimos compartiendo justamente con Gianni Pez y con los otros investigadores de las zonas azules. En Costa Rica, por ejemplo, una característica, gran sentido de familia, el ecosistema familiar, vincular, emocional es muy fuerte y alta espiritualidad. La familia, la contención de la familia, ¿no? Fundamental. Ellos se juntan todos los fines de semana, la familia en el patio de la casa. Pensá que ahí la temperatura promedio en esa zona de Costa Rica es de 30 grados, 28 grados. Afuera, en círculo, y en la posición principal de ese círculo está el centenario. ¿Por qué hablas tanto de la segunda mitad? Porque es un fenómeno... Rodo Reich se puso mal porque tiene 50. ¿Por qué hablas de la segunda mitad? Porque es un fenómeno trascendental en nuestra vida. Es donde de alguna manera empezamos a ser conscientes de esa mediana edad, donde aparecen las preguntas existenciales, donde de alguna manera confrontamos la vida que de jóvenes soñábamos con la que tenemos. Es cuando dejamos de percibirnos jóvenes. La evidencia, los estudios nos muestran que dejamos de percibirnos jóvenes pasados los 40.
Y es muy interesante porque ya tampoco se habla de crisis de la mediana edad como se hablaba hace años atrás. Hoy los estudios nos están mostrando que las personas lo vivimos como una crisálida, como un momento de transformación, donde no es que nos redescubrimos, nos descubrimos. Y esto tiene que ver con que llegamos a ese momento de vida sabiendo lo que nos gusta, lo que nos hace bien, donde más que potencia tenemos confianza, donde más que revolución buscamos evolución. Es verdad es verdad lo que estás diciendo, que te lo digo por lo que le pasa a uno. Llegás a los 50 y ya no te ves joven, te ves lejos de los jóvenes. Los gustos son otros, el diálogo es otro, cambia totalmente. Es lo que vos estás marcando, ¿no? Completamente. Y donde todavía te sentís digamos, con energía, te sentís con fuerza, tenés claro qué es lo que te hace perder el tiempo y qué no. Y ahí es donde empieza, digamos, a subir la curva de la felicidad, que a mí me gusta estar, separado, estar. Porque ahí es donde empezás a tomar conciencia de determinadas cuestiones. Y vos fijate que, curiosamente, la mediana edad está vinculada a las pérdidas, ¿no? A lo que te perdiste. Y la pérdida no solo forma parte de la vida, sino que es parte de la búsqueda. Y ahí es donde empezamos a buscar con la cosa más clara por delante, con el horizonte más claro, porque también entendemos que existe la finitud. Te iba a decir eso, uno se da cuenta que la vida tiene un límite, que te sos finito y ahí tenés que empezás a aprovechar más el tiempo. Yo creo que vivimos también inmersos en una situación del trabajo, del grupo que uno ve, y por ahí te pasa la vida y se te pasó la vida trabajando, pero no en el sentido que lo ven en Cerdeña. No sé si también lo ves de esa manera. Hay un fenómeno muy interesante, esto lo charlamos mucho en nuestra comunidad, en nuestra plataforma de aprendizaje. Cuando uno de los ejercicios que yo suelo hacer es que nos mencionen tres palabras que definan el momento de vida. Yo te puedo asegurar, Jorge, que todas las palabras, todas las descripciones son positivas. Descubrimiento, sabiduría, paciencia. Lo único que uno podría decir, bueno, esto quizás no es tan positivo, es incertidumbre. Pero vos ahí ya, de nuevo, volvés a entender qué es lo que te hace bien. Y algo que aparece también mucho es que la gente o las personas en ese momento de vida estamos dispuestos a ganar menos dinero, pero a trabajar en algo que nos guste y que nos dé tiempo para otras cosas. El que tiene la posibilidad de elegir, por supuesto, es fantástico. Hablas de la palabra pedagogía de la longevidad, o sea que es aprender o enseñar la longevidad. ¿A qué te referís puntualmente con eso? Esto tiene que ver con que la longevidad no es un tema de las personas mayores. Este es un tema que atraviesa toda la sociedad. Yo tengo un hijo de 18 años. Yo ahí le digo, mira, vos vas a tener, con un poco de suerte y ciertos hábitos, vas a tener una vida larga. Tenés que estar preparado para esto. Esto significa que tenés que saber que vas a tener que estudiar, reinventarte, vas a tener que saber que vas a trabajar porque vivir mucho tiempo cuesta dinero. Y es importante porque además hoy tenemos otro fenómeno que no estamos aprovechando del todo, que es la intergeneracionalidad. Hoy tenemos en la mesa del fin de semana familiar 4 y hasta 5 generaciones. Pasa en mi casa, claro. Tenés la abuela, la bisnieta, la nieta, la madre, es verdad eso. Y la pedagogía de la longevidad nos permite enseñarles a esos chicos jóvenes en las escuelas, en los institutos, que la persona mayor, que van a ser ellos el día de mañana, merece respeto. Es una fuente de aprendizaje. ¿Y eso a qué ayuda? A evitar el edadismo, la discriminación, que es la forma más común de discriminación que hay, que es cuando la sociedad nos invisibiliza y nos quita los derechos por el solo hecho de cumplir años. Quiero ir a eso. Decís que no tratamos bien a las personas mayores, o llega un punto en el cual la persona mayor no sabe cómo ubicarse dentro del contexto o familiar o social, ¿no? Sí. Y eso se ve, y es como decís vos, vamos a tener que tener una pedagogía, enseñar, aprender a convivir con gente cada vez mayor. Es complejo, ¿no? No sé si es complejo, es educación. Es difícil, es educación. Y vos fíjate algo, cuando hablamos de los países más desarrollados, y solemos tomar siempre a los nórdicos de modelo, son los países que tienen los mejores sistemas de educación. La educación es el gran nivelador, es el punto de equidad social que te permite, y vos lo sabés perfectamente, los pequeños grandes cambios se hacen educando a la gente. Exactamente. La prevención se hace educando. La gente, nadie conoce a una persona de 90 o 100 años que tenga problemas de salud. Son personas sanas. Hoy sabemos que la longevidad correlaciona con hábitos de vida, y esos hábitos son los que enseñamos. Sí. Y los enseñamos desde chiquitos.
Sí, el tema es empezar de niños a generar pequeños hábitos como para vivir más. Vuelvo al tema de el trato a las personas mayores. ¿Cómo ves cómo ves la Argentina o cómo tratamos nosotros a las personas mayores? ¿Cómo les ubicamos? Eso de que discriminamos la edad que acabas de decir, que me pareció muy fuerte de una manera. Sí, a ver, yo te diría dos cosas. La primera, es muy difícil envejecer. O sea, envejecer no es una panacea. O sea, hay personas que, hay que decirlo, que no lo llevan muy bien. Por eso hay que aprender. Y se debería aprender a envejecer porque también la actitud correlaciona con cómo uno va a vivir. Sí. Pero también lo que hay que decir es que la sociedad, particularmente la Argentina, pero esto es un fenómeno global, esto no es solo nosotros somos quienes tratamos mal a los mayores, no estamos tratando bien. Hay un informe de la Oficina de Violencia Doméstica que depende de la Corte Suprema de Justicia, que periódicamente lanza, digamos, publica los informes. En el último informe, las denuncias de maltrato contra las personas mayores aumentaron un 20%. Es muchísimo en un año. Ahora, lo que no sabemos es si aumentó porque aumentó el maltrato o porque la gente se animó a denunciar más. Sabemos dónde está ocurriendo en el caso de la ciudad de Buenos Aires, y te doy un dato muy curioso, que también lo describió la Organización Mundial de la Salud. El maltrato se da en una relación de intensidad en cuanto a los contactos y de relación familiar. Los hijos son los más denunciados. Hablemos de felicidad, para cambiar un poco el tema. ¿Cómo buscamos la felicidad? ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo la encontramos? Que es un temón, porque uno habla de la felicidad, o sea, que muy, digamos, trivialmente. ¿Y qué es y cómo la buscamos? A mí me gusta más hablar de bienestar, porque la felicidad a veces, porque la felicidad a veces suena como un aspiracional tan alto que si vos no sos feliz parece que sos un tonto, que te estás perdiendo algo. Entonces, yo creo que el bienestar, cada uno de nosotros, si preguntamos, identifica qué es lo que nos hace bien. Para alguien va a ser estar solo leyendo en una plaza, para otro va a estar compartiendo un café con un amigo, para otro va a ser estar con sus nietos y para otro salir a correr por los bosques. Yo creo que el bienestar tiene que ver con un ejercicio de reflexión propia. O sea, uno no lo encuentra en Mercado Libre o en Amazon. El Ikigai, los japoneses, hablan del disfrute de la cotidianeidad, de las pequeñas cosas. Nosotros creo que si hacemos ese ejercicio de entender qué es lo que nos hace disfrutar el día a día, el otro día se lo decía justamente a mi hijo, a ver, ¿qué pasó hoy que a vos te haya hecho pensar al final del día que el día valió la pena ser vivido? ¿Qué hubo en el medio de esto? Pudo haber sido el desayuno que tomamos juntos, pudo haber sido algo que hiciste en tu trabajo. Me parece que ahí está el punto, el bienestar. Y el bienestar es una búsqueda personal. Estamos hablando un poco del objetivo del día a día, del Ikigai que vos estás diciendo, ¿no? Completamente. ¿Cómo lo inculcamos? ¿Cómo lo transmitimos? ¿Cómo le decimos a esa señora que te está mirando en el norte, el sur o en el oeste del país? ¿Cómo le transmitimos esa sensación y motivamos a que busque el día a día, ¿no? ¿Cómo es tu bienestar, ¿no? Completamente. Esto es una cuestión de actitud. Si nosotros no marcamos esto, va a ser muy difícil que la persona lo descubra. Tal cual. Porque hoy también tenemos que pensar que estamos en una sociedad con una velocidad, con una conectividad que muchas veces nos abstrae de todo eso y que además tiene el aspiracional donde la felicidad te la muestran en un auto deportivo, te la muestran con una pareja de pelo blanco y todos los dientes blancos saltando en el Mediterráneo, y esa no es nuestro modelo. Exactamente. Nuestros países son diferentes. Yo, por ejemplo, la semana pasada estuve en Rafaela. En Rafaela, que es una ciudad que tiene un muy buen pasar, pero una ciudad del interior, como las miles que hay en nuestro país, tienen pequeñas cosas que a mí me parecen muy interesantes para el disfrute. La siesta, la velocidad, el despertar por la mañana y ver esos amaneceres en el campo que me parecieron espectaculares, y como sabés que vivo en el exterior, no los veía en Argentina. Entonces me parece que ahí está, cada lugar, cada ecosistema tiene estas cuestiones del capital social, el capital humano del lugar, que nos tiene que hacer aprovechar ese momento. Qué claro. ¿Puede el sistema público, puede la política, puede hacer algo por esto que estás diciendo? Yo creo que sí. El Estado como órgano rector tiene que estar presente siempre y tiene que saber que en un país como Argentina y como muchos del mundo, cada vez va a haber más personas mayores que además votan. Que además, yo siempre se los digo a los empresarios, ¿no? Cuando me llaman a dar charlas, nosotros, los que tenemos más de 50, no nos venden a nosotros les compramos.
Y lo mismo pasa con los políticos. Entonces lo que tienen que saber es que esas personas que además van a votar, les dan la confianza a través del voto, como servidores públicos que son, para que defiendan el bien común, que eso es la política. Y hoy sabemos que hay prácticas en el exterior, hay prácticas en otros países que son muy exitosas, que se hacen muy bien. ¿Por qué? Porque sabemos cuáles son los desafíos de la longevidad. ¿Sabes cuáles son? El primero es la soledad. El primero es conectarnos entre nosotros. Gran factor de riesgo para todas las enfermedades. Comprobadísimo. La Asociación Norteamericana de Psicología lo equipara a fumar un paquete de cigarrillos por Tal día. cual. Es así. 2 más 2 son 4. Y la otra es la dependencia, los cuidados, sea por deterioro cognitivo, sea por comorbilidades o por lo que tenga que ser. Entonces tenemos que formar a las familias particularmente, pero también a todo lo que tiene que ver con el equipo de salud, en lo que es cuidados. Son los grandes desafíos. El punto es abordarlo. El punto es, y para la gente que está sana, darle oportunidades a que encuentren ese bienestar. Anoche diste una conferencia. Resumime 5 puntos o 3 puntos de la conferencia. Hablamos básicamente de esto, del desafío. Mira, hoy ya sabemos que el cambio climático está en 1 grado. No sabemos si va a progresar a 1,5 grados o a 2. Eso ya lo sabemos. Sabemos que la inteligencia artificial está. Estamos viendo cómo está modificando nuestras vidas. Lo que sí sabemos precisamente es qué va a pasar con nuestra población. La población, en el caso de Argentina, los 45 millones que somos hoy, va a seguir aumentando hasta el 2060, que parece lejos, pero no es tanto. No. Ya pasaron 25 años prácticamente del año 2000. Y además va a seguir aumentando la expectativa de vida. Por otro lado, si yo te digo, ¿qué tienen en común Buenos Aires, Montevideo, Estocolmo o Washington, D.C.? Que hay más mascotas que niños. Eso es lo que tenemos en común, por ejemplo, en una ciudad como Buenos Aires. Y ojo que esto pasa porque Argentina es un país altamente urbanizado. 8, 9 de cada 10 habitantes nuestros viven en ciudades, pequeñas, intermedias o grandes. Entonces, ahí tenemos lo que está pasando. Ese es Argentina tiene 8 de cada 10 familias tiene animales de compañía. Totalmente. 8 de 10 familias tienen animales de compañía. Si nosotros acá estamos trabajando mucho con el tema de cómo ese animal de compañía impacta en la salud de la persona. Esas ciudades que vos dijiste tienen en común este tema, pero Sí. te quería preguntar, la natalidad está bajando mucho. Sí. Los argentinos cada vez tenemos menos hijos. Lo ves en tu casa, y eso va también a impactar en la cantidad de población que tenemos. Y que vamos a ser nos tenemos que preparar para ser cada vez más longevos y trabajar. ¿Qué pensás de la jubilación? ¿Debemos modificar la edad de jubilación? Sí. La jubilación tiene que ser un derecho, no una obligación. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque también sabemos que las personas más calificadas, profesor universitario, Sí. puede perfectamente seguir aportando. Una bibliotecaria, un bibliotecario, pueden seguir aportando hasta los 70, 72 años. Y ahí volvemos a lo que escuchábamos justamente de Cerdeña. Es verdad. No tanto pensar en el trabajo, sino en estar ocupado. Vos cuando estás ocupado, tenés estímulo cognitivo, tenés estímulo social. El trabajo es un ordenador muy importante de la vida, particularmente de los hombres. La evidencia de los trabajos te muestran perfectamente cómo cuando te jubilás, las tasas de deterioro cognitivo suben, las tasas de soledad indeseada suben. Eso está estudiado. Y si yo soy político, yo quiero una población sana. Si los tengo ocupados, los tengo más sanos. Y voy a tener más dinero para educación, para infraestructura, para lo que tenga que ser. Entonces, la jubilación tiene que ser un derecho. Lo que no podemos hacer es a la persona que le falta 12 meses para jubilarse, decirle, no, mire, usted no se va a jubilar en 1 año, se va a jubilar en 5. No, así no. De hecho, esto se hace de manera gradual. Pero esto también sabemos que tiene un alto costo político. Uruguay ya lo trató en el Senado hace varios meses. O sea, esto no es cuestión de pensar en Francia, que le están quemando Francia a Macron, ¿no? Desde hace 1 año y medio o 2. Pero esto Uruguay ya lo está resolviendo. Eso es un tema que me preocupa mucho, vivimos más, utilizamos más salud, más hospitales, más sanatorios, más medicamentos. Alguien tiene que pagarlo. Por supuesto. Porque no es un costo muy alto. El Estado no puede llegar a pagarlo aparentemente. ¿Cómo hacemos con ese tema? Porque le debe pasar al mundo esto. Mira, tenemos que, primero entender que si vamos a vivir más, invertir en salud significa educar a las generaciones más jóvenes, que además van a ser más reducidas. Entonces necesitamos que sean más sanos para que puedan sostener todo, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que educar. Tenemos que darle oportunidad a estas personas que hoy están en la segunda mitad y que quieren seguir activas. Los estudios nos muestran que las personas más calificadas, más educadas, quieren seguir trabajando formalmente. ¿De acuerdo? En Europa
las personas que hoy se podrían jubilar dicen que ellos quisieran seguir trabajando hasta los 70, 72, por ejemplo. Pero también tenés que garantizarle al hombre que trabajó en el campo, en la construcción, que acarreó medias reses y que tiene el cuerpo castigado, a aliviarlo y a darle ese beneficio. Pero lo que sí tenemos que tener claro, y esto no lo dice Diego, esto lo pensamos académicos, la mayoría son economistas. Hace 2 años tuve la posibilidad de compartir en España con Nicholas Barr, un economista de Londres, que es de los que más saben sistemas de pensión, y lo que estábamos hablando era que la jubilación es un invento del siglo XX. Estamos en el siglo XXI. Tenemos que pensar en otras cuestiones. Está buenísimo. Está buenísimo. Claro. Ahora esa jubilación, te jubilabas a los 60, 65, cuando era difícil vivir 70. Claro. En Alemania, cuando von Bismarck, a inicios del siglo pasado, establece el concepto de jubilación, en Alemania apenas llegaba entre el 2 y el 4% de la población a disfrutar de ese beneficio. Hoy en Argentina tenés 7 millones de personas arriba de los 60 años. Y esto pasa en todo el mundo, ¿eh? Sí, va a llegar un punto que va a haber más jubilados que personas productivas como para mantener esa jubilación. Claro. Vuelvo al sistema de salud, que a mí me preocupa mucho realmente. O sea, ahí el Estado tiene que trabajar fuertemente, y como lo decimos, tenemos que trabajar en impresión y educación. Porque es que la educación en la Argentina está un poco complicada porque tenemos, o sea, bajo nivel de rendimiento escolar, bajo nivel de universitario. Estamos complicados. Aunque tenemos una excelente universidad y salieron todos los premios Nobel, en este momento está un poco complicado. El tema es cómo hacer para que tenga salud la mayor de la... Argentina toda la población tiene cobertura médica. Sí, exactamente. Y además sabemos que 8 de esas 10 personas fallecen de enfermedades crónicas no transmisibles, las que están vinculadas a los estilos de vida, ¿no? O sea, enfermedad cardiovascular, hipertensión, accidente, o sea, hay cánceres. toda un área de que es la medicina del estilo de vida, Exactamente. cómo se está trabajando, que es un poco lo que hacemos acá, que este programa nos permite estar en todo el país y difundir eso a todo el país. ¿Qué le decís a esa gente que le embola cumplir años? Que no le gusta cumplir años de ninguna manera, ¿eh? Que son muchos. Son un montón. Son muchos. Tengo una lista, pero claramente son muchos. Mira, yo lo que les diría es que empiecen a modificar esa forma de pensar, porque esa actitud de no aceptar, digamos, de no llevarse bien con el devenir del tiempo, eso cuesta vida. Hoy también está estudiado. Las personas que no se llevan bien con el paso del tiempo, que no tienen una actitud... Estás tirando, los estás matando un montón. La doctora Becca Levy en la Universidad de Yale lo estudió y tiene unos papers maravillosos. Lo cuantificó, ¿sabes en cuánto, Jorge? Hasta en 7 años y medio. Para. Vos estás diciendo que si a mí me cuesta cumplir años, Castañares, ¿estás escuchando? Sí, perfectamente. Si a vos te cuesta cumplir años y sufro cada vez que cumplo años y no lo quiero ni festejar, vivo 7 años menos. Olvídalo, sácalo del calendario. Claro. Sácalo del calendario, no lo celebres. No sufra, claro. Pero sí, las personas que no pueden, digamos, confrontar ese paso del tiempo. A ver, esto, vuelvo a repetir, Jorge, estos son estudios poblacionales y vos sabés que el promedio te aleja de la individualidad. Tengo una cantidad de preguntas. Llega un poco a entender la edad que tenemos, que también lo comentás mucho. Y sí. Yo en ese sentido, mira, a veces viste que uno lee, sobre todo en las redes sociales, la edad es un número, no importa. Sí, es un número, pero está. El número o sea, yo me puedo autopercibir de 40, pero tengo 57. Y además en la calle ya me dijeron, señor, ¿qué hora es? Sí, o señora. O señora. Sí. Por suerte no nos dieron el asiento todavía. Pero pasa eso. Y, claro. El impacto que tiene. Hay publicidades que dicen, y cuando a una mujer joven le dicen la primera vez señora, es un impacto muy fuerte. Pero además, Jorge, también, mira, justamente lo hablábamos en un momento, ¿no? Ese paper que se publicó y que muestra cambios, por ejemplo, en el sistema inmune, en el sistema digestivo. Nosotros ya, los que pasamos los 50 en general, ya nos dimos cuenta que no podemos hacer actividad física como hacíamos antes, que no podíamos pasar, o no nos podemos pasar una noche leyendo o estudiando como lo hacíamos de estudiantes, que no podemos beber como quizás lo hacíamos de jóvenes, porque estamos 2 días rotos, que nos cuesta quizás dormir, o que el ruidito que antes no nos despertaba. Bueno, yo creo que entender eso es de una manera amigarnos con esa persona mayor que todos llevamos dentro. Vos fijate que siempre nos dicen, todos tenemos un niño y una niña dentro. El niño interior, digamos. Pero también tenemos un viejo y una vieja. Y hay que hacerse amigo de ese viejo y de esa vieja, porque vamos a convivir mucho tiempo
con él. Entonces, me parece que poder entender esos cambios, el poder asimilarlos, el poder entender que de repente yo no voy a poder correr 15 kilómetros como cuando era joven, pero voy a poder correr 5 y más lento. Diego, pero es difícil aceptarlo, te digo por la personal. Y sí, claro. Yo antes claro. subía la cinta, salía a correr, ahora corro de más, me duele la rodilla. Sí, me pasa lo mismo, ¿eh? Me pasa lo mismo. Le decía al profe el viernes, me duele acá, me duele allá. Digo, ¿qué es lo que está pasando? Sí, claro. Claro. Es entender la edad, que es verdad, entender la edad que uno tiene, aceptar la edad que uno tiene, sería de alguna manera de decir. Es que como hablábamos, ¿no? Woody Allen, ¿qué dice? La otra alternativa ya sabemos cuál es. Entonces yo no prefiero, claro, o no estar. O no estar, claro, que no te duela nada, digamos. Pero claro. Por eso a mí me parece que a envejecer se puede y se debe aprender. Es un ejercicio que no es fácil, pero que habría que hacerlo. Envejecer se debe y se puede aprender. Hay que aprender. Contame de tu libro. Mi libro, la segunda mitad, es el segundo libro, va por la tercera edición aquí en Argentina, la segunda en México. La segunda mitad. ¿Tenemos la tapa, Ale, para ponerla? La vamos a poner, dale, la segunda mitad. Contame un poco. Es un libro que básicamente plantea eso, cómo poder enfrentar esa segunda mitad de la vida desde el punto de vista de la salud, de lo que significa la longevidad, ahí lo conceptualizamos. Yo hablo de la nueva longevidad del año 2017 y de la segunda mitad de la vida. Este libro está publicado en el año 2019 y vos fijate que con la pandemia es como que salió antes de tiempo. Ahora volvió a agotarse. Tenemos un capítulo, digamos, fundamentalmente de actividad física, uno de nutrición, tenemos otro de vínculos emocionales, relaciones, y tenemos también la forma de cómo pensar ese futuro. Porque la idea es que todo esto que hoy sabemos, y no hace falta ser epidemiólogo, investigador o médico, poder utilizarlo para pensar el futuro. Hoy las personas lo que necesitan son espacios donde no solo aprendan, sino donde se escucha, donde hablen del tema y donde les propongan recursos, que eso es lo que estamos haciendo en nuestra comunidad online. Ahí está, la segunda mitad de los... ¿Cómo empezaste con esto? ¿Tenías miedo de envejecer? No, mira, empecé porque a mí siempre me gustó aprender y uno aprende de la familia. Yo conocí 3 bisabuelas mías. Mi última abuela... ¡Qué afortunado! Sí, mi última abuela, que falleció hace 5 años, o sea que la disfruté más de 50 años, fue centenaria, vivió más de 100 años. Y tengo una tía abuela, a la cual yo dejé de ver de chico porque se regresó a Italia, que llegó a los 107. Entonces, a partir de ahí, de alguna manera, y después mi gran maestro, Jorge Galperín, que siempre me dijo, mira, en la Argentina hay muy buenos médicos y hay muchos. Si querés tener trabajo hay que hacer algo diferente. Y ahí fue cuando dije, esto es lo mío. Un placer, Diego, como siempre. Espero que en diciembre, cuando nos vuelvas a visitar. Diego Bernardini, ahí tienen su libro, lo pueden encontrar y volver a ver acá con nosotros en YouTube. Diego, Jorge, un placer. Gracias. Buen viaje. A vos, muchas gracias.